Hola y bienvenidos a nuestro discipulado en casa. Me da mucho gusto que te hayas vuelto a conectar con nosotros en esta hora. Mi nombre es Julissa Morfín y en este momento vamos a tocar la parte número 2 del perdón. La semana pasada mi esposo estuvo tocando de lo que el Señor Jesucristo vino a brindar, lo que hizo por nosotros, cómo vino a perdonarnos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero vamos ahora a hablar lo que es el perdón entre seres humanos, entre uno y otro, ¿verdad? Cuando uno se hace, no sé si tú en alguna ocasión, yo creo que todos, ¿verdad?, nos hemos sentido ofendidos por alguien o tal vez nosotros hemos ofendido a alguien. Entonces, quisiera en estos minutos de este discipulado concentrarme un poquito en qué hace el perdón y qué no esperar del perdón. Son 5 pasos y quiero acreditarle aquí, porque hay que dar crédito donde crédito es merecido, al pastor doctor Gary Chapman, que es el que compuso los 5 lenguajes del amor, y junto con esto, él da también esto, pero en este momento le vamos a poner una salsita de mía y de mi esposo, que en este momento no está aquí, pero él me ayudó también para realizar este tema. Entonces, primeramente, ¿qué debo de esperar cuando yo le brindo a alguien el perdón o cuando ellos me brindan a mí el perdón? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cuál es el siguiente paso de tomar? Ok, en Efesios 4, si abres tu Biblia ahí donde está, si no te lo voy a leer, escuchan atentamente. Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ahora, aquí me llama mucho la atención, porque Dios es como mucha gente piensa, ¿verdad? Hay un requisito muy importante que nosotros debemos hacer, que la Biblia lo manda, que dice que el que confiesa su falta y se aparta de él, ese alcanza misericordia y perdón. Entonces, porque muchas veces pensamos, y dice el hermano Chapman, dice como que Dios tira una cobija así para todos, y sí, vino a hacer un sacrificio, pero hay un requisito que nosotros, de parte de nosotros tenemos que hacer, no dejarle que, ¿verdad?, ya Dios me perdonó, ya murió en la cruz y ya soy perdonado, no. Hay una confesión de fe que se debe de hacer, y yo creo que como cristianos todos conocemos, ¿verdad?, de reconocerlo como único Salvador, de pedirle perdón y aceptar ese perdón que Dios nos está brindando. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones humanas. Y en esta hora vamos a entrar al tema. Son 5 pasos esenciales del perdón. Primeramente, ¿qué no hace el perdón? El perdón no destruye nuestra memoria. Hay mucha gente que dice, ay, cuando la persona ha perdonado, por ejemplo, y le dice, ay, pero es que todavía me acuerdo de lo malo que me hicieron. Ay, es que realmente no has perdonado. Si todavía te acuerdas es porque no has perdonado. No necesariamente. El perdón no borra la memoria. El perdón, Dios nos crió seres de esta manera, donde nosotros guardamos en nuestra memoria lo bueno y lo malo que aconteció en nuestras experiencias pasadas. Entonces, el perdón no borra la emoción dentro de nosotros. El perdón es como viene a ser, no podemos esperar que la memoria sea borrada automáticamente porque ya perdonamos, sino que viene a ser como una printer, ¿verdad?, de lo que nos sucedió, una impresora de lo que nos sucedieron, las memorias que tuvimos, buenas y malas. Porque si Dios borrara toda la memoria, pues también perderíamos lo bonito que nos aconteció en nuestra vida. Entonces, de ninguna manera. Lo que yo recomiendo, cuando vengan a esos malos pensamientos, ¿verdad?, la batalla de la mente que es tan grande, que nosotros lo depositemos delante del Señor y le entreguemos, lo soltemos delante de Él y digamos, Señor, mira que me están viniendo estos pensamientos de lo que me aconteció en el pasado. Yo te pido, Padre Santo, que te lo entrego a ti, lo suelto en el nombre de Jesús. Dios es todopoderoso para ayudarnos y para subyugar ese sentimiento, esa memoria poco a poquito, ¿verdad?, que se vaya mitigando poco a poquito, por decir, pero no necesariamente se borra completamente, no es así. Entonces, el perdón no borra la memoria, lo que pasó, desafortunadamente. El punto número 2: el perdón no quita todas las consecuencias del pecado.
Y vamos, por ejemplo, a decir el esposo, vamos a poner al matrimonio, el esposo que le falla a la esposa o viceversa, o la esposa que le falla al esposo y decide irse con esa mujer, ¿verdad? Y regresa, abandona a sus hijos y a la esposa y regresa 10 años después a pedirles disculpas, perdón, me equivoqué, hice mal, y la esposa y los hijos lo perdonan, pero la consecuencia, esos años perdidos, esos 10 años perdidos, no se pueden ya regresar. Entonces la consecuencia ahí está. Aunque ella y sus hijos lo están perdonando, no se quita la consecuencia, desafortunadamente, apreciado hermano. El pecado nunca nos va a dejar algo bueno. Te voy a poner el ejemplo más adelante, ¿verdad? En cuanto a consecuencia del pecado, ¿ok? El perdón no quita la consecuencia. El punto número 3, el perdón no restaura la confianza, necesariamente. No necesariamente restaura la confianza. Hay personas que me han dicho, hermana, yo ya la perdoné, ya lo perdoné, pero yo no le tengo confianza, ¿verdad? O ¿verdad? El hermano, ¿verdad? A personas que han hablado, no, ya no siento esa confianza con tal persona que me hizo daño. Voy a ir no muy lejos, vamos a poner la ley natural, vamos a poner el que robó un banco, por decir exagerado, ¿verdad? O tristemente vamos a poner el ejemplo de un violador de niños o de mujeres, de jovencitas. Él va a la corte, lo sentencian y tal vez cumple su sentencia, pero después de cumplir, cuando lo dejan salir, por ley, por mandato, los jueces o su abogado tienen que dejar saber que este hombre, o ya queda como marcado por la ley de que este hombre cometió un robo, un delito, o que ¿verdad? Su antepasado violó. Entonces tienen que dejarle saber a las escuelas, cuidado con este hombre, tiene este tipo de record, ¿verdad? Tiene este tipo de, aún a veces las vecindades, ¿verdad? Tienen como neighborhood watch y se alertan uno al otro que fíjate que salió tal persona de la cárcel. La confianza no se restaura inmediatamente. Entonces, y en algunos casos, nunca se logra restaurar jamás. O sea, el perdón no necesariamente quiere decir de que ya le voy a confiar y todo va a estar igual. Entonces, depende mucho la acción de la persona. Para ser otra vez confiable, nosotros tenemos que mostrar en acción, no solo con palabras, en acción de que realmente estamos arrepentidos y hemos cambiado nuestra forma de ser del pasado. Estamos con nuestros hechos, más que con palabras, estamos totalmente arrepentidos, por lo tanto, soy digno de ser confiable nuevamente. De otra manera, no se puede. El punto número 3 de lo esencial de lo que el perdón no hace es que el perdón no necesariamente restaura la confianza. Estamos hablando entre relaciones humanas, ¿ok? Porque no quiero que diga, pero Dios me perdonó. Por eso lo dije al principio, lo que el doctor Chapman dice, no es como que una cobija se avienta y todos son perdonados. No, hay que venir, hay que confesar, hay que arrepentirse y hay que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, nuestras acciones, amén. Ok, punto número 4. El perdón no siempre trae reconciliación. La reconciliación quiere decir que las cosas regresan como estaban. Amén. No estamos otra vez hablando entre tú y yo, la persona que tengas ahí enseguida. No necesariamente quiere decir que porque ya perdoné, voy a regresar al mismo estado a como estaban antes las cosas, que tal vez tenía una relación muy linda, X cosa en el matrimonio, ¿verdad? Se tiene que ganar otra vez, entramos otra vez aquí un poquito a la confianza, ¿verdad? Y aún si hay eso, ¿verdad? No van a regresar a veces a hacer las cosas igual. Desafortunadamente, el pecado, cuando nosotros nos damos al pecado, al error, hermanos, o somos seducidos por el pecado nunca nos va a dejar algo bueno. Siempre vamos a sufrir alguna consecuencia de ello. ¿Okay? Y lo vemos con el rey David. Vemos que el rey David cometió errores y cómo Dios, que lo amaba, ¿verdad? Y lo llamó hasta conforme el corazón de él, no le quitó algunas consecuencias de su pecado que cometió David. Y lo vemos sucesivamente a veces con los israelitas en la historia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento varias veces. Entonces,
no necesariamente quita o trae completa reconciliación entre seres humanos, ¿ok? Ahora, ¿qué debo de hacer, hermana? Entonces, si yo ya aprendí, yo ya le dije a la persona, pero no aprendí, yo le dije a la persona que, o sí podríamos decir, perdón, ya aprendí, porque hay gente que nunca ha pedido perdón. ¿Sabías tú que el entrenamiento del perdón o de sentirse uno perdonado empieza desde casa? Desde casa aprendemos los pasos de qué debemos hacer con el ejemplo de nuestros padres, viendo cómo ellos se piden perdón cuando cometen errores hacia el uno, hacia el otro. Pero si nosotros nunca miramos un padre que pidió perdón por sus acciones malas o por algo que hizo con uno, ¿verdad? Como hija, o con su esposa, ¿verdad? Con nuestra mamá, y nunca lo vimos pedir perdón, ese patrón se lleva a veces, si no es roto por la sangre de Cristo, porque nosotros nos autoministremos, ¿verdad? Y digamos, no, yo no voy a ser así, yo voy a ser diferente cuando me case, yo voy a tratar a mi esposo de esta manera. Suele pasar de que muchas veces seguimos los mismos patrones, se vienen a repetir. Entonces, ¿qué hago, hermana Julisa? Este es un discipulado, entonces si no te puedo mirar, pero si está por tu mente atravesando, pero hermana, yo ya le pedí perdón, ¿verdad? O me da vergüenza pedir perdón porque, como te está diciendo, porque nunca me enseñaron eso. Y qué pena porque hasta cierto punto el perdón, ¿verdad? Para mucha gente es como una humillación de su carácter, de su personalidad. Y no lo deberíamos de ver así, porque nuestro primer ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17:3 nos habla un poquito de esto, ¿verdad? De cómo debemos de aproximarnos a nuestro hermano cuando sentimos que ha fallado contra nosotros. Y dice así, si abres tu Biblia en Lucas 17:3, dice: si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Y aunque peque contra ti 7 veces en un día, wow, y 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes de perdonarlo. Y esta es la versión en la Biblia Dios habla hoy. Ahora, me llama la atención aquí la palabra repréndelo, porque los estudiadores dicen que repréndelo aquí quiere decir como ponlo en una balanza, o sea, dale peso a esto, ¿verdad? Como tú le estás diciendo a tu hermano, mira, lo que me hiciste tiene peso, lo que tú dijiste o tu acción tiene peso y me hirió. Pero si a veces tomamos la actitud, porque en Mateo nos das otras instrucciones pero esto está hablando ya del pecado, ¿verdad? Cuando alguien peca, las instrucciones, los pasos que hacer cuando un cristiano es agarrado en tal hecho. Pero en este caso, ¿verdad? Nos está diciendo bien claro, ve, repréndele, dile, mira, me hiciste este daño, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, apreciado oyente, a veces no sabe ni que nos ha dañado, o nosotros también no sabemos que hemos dañado a tal persona. Es bien importante, por eso también Dios juzga y pesa nuestras intenciones, porque cuando lo hacemos ya intencionalmente, ahí ya sí está mal. Pero la mayoría de la gente, déjame decirte que creo que no lo hace intencionalmente. Muchas veces son áreas, es nuestra personalidad, y hablamos a veces sin pensar, o nuestra actitud pensamos que así fue mi mamá de tosca para hablar, yo así voy a hacer y voy a decir lo que pienso, ¿verdad? Entonces aquí lo que tú le estás diciendo a la persona, hey, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste pesó fuerte en mi corazoncito, pesó fuerte y me siento ofendido. Y si esa persona se arrepiente, aquí lo dice claramente, con su actitud, pero si cambia de actitud, no nomás de palabra, dice, perdónalo. Entonces, si te dice el de todo corazón y tú empiezas a ver los hechos de esta persona que son diferentes, hay que perdonar, porque este es el mayor ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos lo dieron nuestros padres, si nunca miramos que ellos se perdonaban mutuamente, o tu abuelita que te crió, tu tía, no sé, con quien hayas estado con autoridad, nunca te lo dieron, hay que aprenderlo de nuestro Señor Jesucristo ahora que estamos en vida nueva. ¿Ven? Entonces hay que perdonarlo, hay que soltar eso, especialmente cuando vemos un cambio de actitud. Ahora, ¿qué pasa, hermana Perueda? Yo vine y él me dijo que no era así, me dijo que así no había sido y que ¿verdad? Y que me sentí más ofendida. Segunda de Timoteo 4:14 dice
dice el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, fíjate. Dice: Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que él ha hecho. En otras palabras, suéltalo. Pablo aquí estaba aconsejando a Timoteo, como Timoteo era un predicador joven, ¿verdad? Se dice la historia, le está diciendo cuidado con esto y con otro. Ahora, cuidado cuando recibamos ese tipo de consejo, ¿verdad? Tenemos que ser maduros y saben decir: es que el hermano, fíjate que me dijo que tuviera cuidado contigo. Y ese es el problema ahí, porque metemos ya una confusión. Bueno, pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: cuidado con Alejandro, me abandonó, se ha portado mal conmigo, y ¿sabes qué? Dios le pagará. Fíjate cómo no dijo, y ojalá que le vaya mal y por portarse así, ¿verdad? No, Dios le pagará, Dios lo llamará a cuentas, o Dios le pagará lo que ha hecho. Entonces Dios se va a encargar. Yo lo he visto en mi vida personal, que cuando yo he soltado a gente, ¿verdad?, que tal vez me ha dañado, me ha herido, Dios se encarga de llamarlos a cuentas, y no deseándoles yo mal, porque mucha gente, es que alguien me ha deseado mal. No, Señor, yo suelto a esta persona, yo suelto a mi padre o a mi madre que me hirió, a mi tío, y yo sé que tú te vas a encargar de ellos. Amén. Es algo un poco difícil, no voy a decir muy difícil, bueno, para muchas personas se puede ser muy difícil. No es algo fácil, porque humanamente hablando no está en nuestra naturaleza estos pasos, ¿verdad? Decir, ¿verdad?, ir a pedir perdón, ¿verdad?, arrepentirme genuinamente. Voy a tal vez a ser superficial, ¿verdad?, porque es más fácil a veces, ¿verdad?, ser falsos que ser verdaderos, ¿verdad? Entonces, no, apreciado oyente, el Señor nos ha llamado a un genuino arrepentimiento, a perdonar, pero con estos pasos que hemos dado. Primeramente, antes de cerrar, el perdón no destruye la memoria. Así que no te sientas acusado o acusada si dices, siempre me acuerdo. No, entreguémoslo a nuestros pensamientos, porque el Señor dice que llevemos todo pensamiento bajo su dirección, bajo el dominio de Dios. Entonces, si te vienen esos ataques mentales, entreguémoslo al Señor y soltémoslo en el nombre de Jesús. Y yo estoy segura que Dios es fiel para con nosotros, que Él nos va a cubrir y nos va a ayudar, va a cubrir nuestra mentecita, nuestra cabeza, y no nomás eso, sino que nos va a cubrir de pies a cabeza. Segundo, el perdón no quita la consecuencia. Acuérdate que hablábamos del Señor que abandona, ¿verdad?, su familia, regresa a los 10 años. Esos años ya no se van a poder restaurar, ya se perdieron. Esa es la consecuencia de eso. El mal, el pecado nunca nos deja rasgos o cosas buenas. Entonces hay consecuencias a veces que debemos de pagar, desafortunadamente, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, porque tal vez aquí paguemos, pero acuérdate que en una eternidad vamos a pasar con el Señor, perdonados, limpios de toda maldad, todo pecado. El número 3, solo estamos repasando, el perdón no restaura la confianza. Voy a decir, el perdón no necesariamente restaura la confianza. Pongámosle ahí, ¿verdad? No necesariamente. Aquí hay personas que dicen, ¿verdad?, pero ya no puedo confiar. Perfecto, ¿verdad? No necesariamente se restaura la confianza inmediatamente. Y el perdón no necesariamente trae siempre reconciliación. ¿Ok? Esto estamos hablando entre humanos. Porque, apreciado amigo, amiga que me miras, hermano, no somos divinos todavía. Todavía el Señor está trabajando con nosotros en áreas que necesitamos ser restaurados. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, porque cuando yo aprendí esto de este doctor hace años atrás, me sentí muy relajada y muy tranquila y muy amparada por Dios, sabiendo que Él se va a encargar de los daños que me hicieron y se va a encargar de perdonarme de los daños que yo hice, porque no soy inocente de ninguna manera. Entonces eso me trajo a mí una tranquilidad en Él. Amén. Entonces, apreciado oyente, con esto te quiero dejar en esta hora Romanos 12:17. ¿Por qué no leemos ya por último para acabar? Romanos 12:17 nos dice del estado otra vez humano. En otras palabras, no somos supermujeres, superhombres,
súper jóvenes, o si eres niño y estás escuchando, ¿verdad? No somos súper niños, amén. El único que pudo venir a cubrir toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, fue Jesucristo, fue el Cordero limpio, sin mancha, porque eso se necesitaba, amén. Ningún ser humano podía morir por otro ser humano porque de alguna manera tenían algún pecado, solo Jesucristo lo pudo hacer. Entonces en Romanos 12:17 dice así: no paguen mal por mal. ¿Okay? Procuren hacer lo bueno delante de Dios, delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Fíjese, hasta donde dependa de ustedes, hasta donde dependa de mí, yo debo de procurar la paz con todos, hasta donde yo pueda. Y ya de ahí, ya no va a quedar de mí, va a quedar de la persona, perdón, o ¿verdad? De quien yo haya hablado, como tú lo quieras mirar, ¿verdad? Pero no va a depender de mí. Perdón, se me cayó el micrófono. Bueno, entonces ahí quiero dejar la enseñanza, apreciado oyente, y yo espero que haya sido de bendición para ti, como lo fue para mi vida, y cómo vino a transformar mi manera de cambiar, mi manera de pensar hacia el perdón. Pero siempre recuerda que Jesucristo vino a pagar el precio máximo por nuestro pecado, nuestra maldad. Ya somos perdonados. Y un día le vamos a ver por ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Dios te bendiga y que tengas muy buenas tardes.